Hola amigos y bienvenidos a esta edición de Apologética con Marta. Esta semana celebramos la Pascua, la muerte y la resurrección de Jesús. En este evento histórico está anclada nuestra fe en Jesucristo y es un evento que nos provee el entendimiento del verdadero significado de nuestra vida aquí en la tierra y nos provee un gozo indestructible al comprender que nuestra fe, anclada en Jesús, nos conduce al cumplimiento de una promesa a la vida eterna. Si no comprendemos el significado de la cruz, nos perdemos el de disfrutar el gozo infinito que nos trae la cruz. Algunos que me escuchan piensan en que cómo es posible que el sufrimiento de una muerte en la cruz traiga gozo. Muchas de las personas que escucharon a el apóstol Pablo predicar en Corinto pensaron lo mismo. Pablo dijo en 1 Corintios 1, verso 18, que el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Y ese poder de Dios incluye la realidad de la resurrección a la vida eterna y el gozo con el que se vive aquí en la tierra mientras espera con fe y en obediencia a ese gran día en que nuestro Dios y Padre amado nos llame a casa en su reino eterno e indestructible. El autor Walter B. Knight escribió que el gozo es la bandera que vuela sobre el castillo de nuestros corazones, anunciando que el Rey está hoy en la residencia. Cuando comprendemos el significado de la cruz y nos sometemos en obediencia a Jesús por lo que significa su obra en la cruz, recibimos una enorme porción de ese mismo gozo indestructible e infinito que llenó a Jesús durante su ministerio en la tierra. Cuando era pequeña recuerdo que durante la Semana Santa veía muchas películas sobre Jesucristo, su muerte y la resurrección. El Jesús típico de las películas era uno serio, sombrío, que nunca sonreía y que carecía de gozo. Pero cuando Jesús vino y vivió entre la humanidad, Jesús era un hombre lleno de gozo, y conocemos que uno de los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas es la de llenarnos de gozo, un gozo independiente de las circunstancias en que nos encontramos. Hebreos 12, verso 2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. A Jesús le esperaba un gran sufrimiento en la cruz, pero también le esperaba un gran gozo que sería impartido a sus discípulos, impartido a los testigos de su resurrección, impartido a todos nosotros aún hoy día que recibimos las noticias de la venida, muerte y de la resurrección de Jesús y del significado que su muerte tiene en nuestras vidas. Durante la última cena, Jesús le habló a sus discípulos sobre el significado del vino del cual bebieron con Jesús. El vino representaba la sangre de Jesús, que sería derramada en la cruz para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Jesús hizo un pacto originado por él para perdonar pecados y ofrecer la vida eterna. Pero todo pacto toma dos lados: el que origina el pacto y el que acepta las condiciones del pacto y se somete voluntariamente a él. En el pacto, por parte de Jesús, él moriría en la cruz, derramaría su sangre, perdonaría pecados y ofrecería la resurrección física a la vida eterna. En toda esta transacción había gozo en el corazón de Jesús, porque los cautivos al pecado serían liberados y tendrían la oportunidad de tener una relación personal con Dios Padre mediante Jesús. Esta semana estamos celebrando la Pascua. En esta semana recordamos y conmemoramos la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección. La resurrección no es lo mismo que resucitar. Una persona que resucita vuelve a la vida en el mismo cuerpo físico ilimitado
y eventualmente vuelve a morir físicamente. La resurrección como la de Jesús es la de levantarse de la muerte con el mismo cuerpo, pero que ha sido un cuerpo completamente restaurado y transformado en gloria. Por lo tanto, es un cuerpo que nunca más experimentará la muerte o la decadencia física. En el principio de la iglesia cristiana en Jerusalén, la iglesia creció rápidamente, aunque fue una iglesia que sufrió una persecución intensa. La realidad de que Jesús había resucitado y que la misma promesa existía para los seguidores de Jesús vino a ser razón suficiente para que los seguidores de Jesús y los creyentes del Evangelio compartieran las noticias de la salvación y la vida eterna sin importar la persecución, sin importar el martirio y sin importar la muerte. Los testigos a la resurrección sabían que la muerte física no tenía ningún control sobre su vida eterna, una vez que ellos estaban bajo la salvación mediante Jesucristo. Pablo, quien fue uno de los perseguidores de la iglesia más perseverantes, eventualmente recibió a Jesús como su Dios y Salvador, y él le escribió a los romanos lo siguiente, que aparece en Romanos capítulo 8, verso 11, y dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. El apóstol Pablo fue un testigo de Jesucristo resucitado cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco y luego lo comisionó para que fuese testigo de la resurrección y la salvación disponible mediante Jesús. Pablo y muchos de los seguidores de Jesús murieron por algo que ellos sabían era cierto, ya que ellos fueron testigos de los eventos. Sin embargo, hoy día nos encontramos con grupos y religiones que niegan la muerte de Jesús. Es obvio que sin una muerte no puede haber una resurrección. El islamismo enseña que Jesús no murió en la cruz. En Surah 4, versos 157 al 158, el Islam enseña que Jesús no fue crucificado y que Alá lo trajo hacia sí y lo exaltó en poder. Otros grupos enseñan que Jesús solamente se desmayó en la cruz. Esas teorías contienen graves errores que se oponen a la evidencia existente de que Jesús sí murió crucificado en la cruz. Antes que nada, tanto los amigos como los enemigos de Jesús creyeron que Jesús había muerto en la cruz. Los romanos de la época eran expertos crucificando a personas. Antes de Jesús, ellos ya habían crucificado a miles de personas. Pero antes de la crucifixión de Jesús, a él lo habían golpeado y le habían dado 39 latigazos, debilitándolo aún más antes de su crucifixión. Los látigos que ellos usaban no eran una mera soga. Esos latigazos contenían 2 o 3 rabos y cada uno hacía contacto con la piel. Los latigazos estaban diseñados con pequeñas piezas de metal que parecían navajas, diseñadas para removerle la piel a la víctima cada vez que hacía contacto con ella, desgarrando la piel y llevándose pedazos de ella con cada uno de los latigazos. Esas laceraciones exponían músculos y aún huesos de la víctima. Los latigazos podían matar a la persona, pero los romanos sabían cuán duro pegar los latigazos sin matar a la persona, ya que la meta de los romanos era dejar a la persona lo suficientemente viva para que pudiese morir en la cruz y ser un espectáculo público. Jesús fue golpeado y sufrió la crueldad de los 39 latigazos que dejaron atrás un valle extenso de sangre. La pérdida de sangre fue enorme en Jesús y tuvo que haberle causado una gran baja en la presión arterial. El dolor es tan intenso
que causa shock en todo el cuerpo. Como había profetizado Isaías en el capítulo 52, en el verso 14, que dice que muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante, y nada de humano tenía su aspecto. Luego de este tipo de abuso físico, lo que quedaba de Jesús antes de ir a la cruz era una marioneta, completamente desfigurada y abatida. Jesús también sufrió el dolor de la corona de espinas que le colocaron en la cabeza. Las espinas de la corona tienen un promedio de 1 pulgada de largo. Jesús continuó recibiendo golpes con la corona en la cabeza, lo que haría que las espinas se enterraran aún más profundamente en el cráneo y en la piel de la cara, derramando su cara con largas gotas de sangre. Jesús pudo haber parado la historia en este momento. Él pudo haber cambiado su forma de pensar en cuanto a continuar su sufrimiento hasta la cruz del Calvario. Pero Él te tenía a ti y me tenía a mí en su mente. Él sabía que Él era la única esperanza para restaurar nuestra relación con Dios Padre y poder obtener esa vida eterna. Jesús continuó el camino para completar su obra en el Calvario. A Jesús lo forzaron a llevar su propio tronco que formaría una cruz. Cada tronco pesa entre 75 y 125 libras. Ya al llegar a Gólgota, que fue el lugar de la crucifixión, Jesús probablemente estaba bien deshidratado. A Jesús le ofrecieron vino mezclado con miel, pero él rechazó beberlo luego de haberlo probado. Él fue tirado al piso y puesto sobre la cruz. Un soldado tal vez le aguantó el brazo, alineando la muñeca con el tronco, mientras el otro soldado levantó el enorme martillo y le clavó la muñeca al tronco con un clavo de 5 a 7 pulgadas de largo. Lo mismo con la otra muñeca. Luego le colgaron los pies, uno sobre el otro, y de la misma manera se los clavaron a la cruz. Al Jesús ser levantado en la cruz, su cuerpo formaba la letra Y, ya que sus brazos estaban extendidos más altos de la cabeza. De esta manera se hacía muy difícil empujarse hacia arriba para poder respirar. Los brazos extendidos de tal manera minimizaban su habilidad de respirar, y el dolor que experimentaba su cuerpo con cada movimiento era de una profundidad horrorosa. Eventualmente, sus músculos se fatigaron hasta que llegaron a una parálisis que no le permitieron estirar las piernas para poder subirse y poder respirar. Eventualmente, muy lentamente y lleno de dolor, Jesús dio un último suspiro y murió en la cruz. Los romanos tenían la costumbre de romperle las piernas a las víctimas de la crucifixión para así acelerar la muerte. Si el crucificado no podía estirar las piernas y subirse, no podría respirar y así moriría más rápidamente. A los ladrones que crucificaron con Jesús les rompieron las piernas. Al llegar a Jesús vieron que él ya estaba muerto, pero uno de los soldados no quería correrse el chance de equivocarse, por lo que tomó una lanza y se la enterró en el corazón a Jesús. De su corazón salió agua y sangre, como lo escribió Juan en su Evangelio. Esa agua y esa sangre es el cumplimiento del pacto originado por Jesús y bautizando a todo aquel que recibe su regalo de perdón y salvación hacia la vida eterna. Luego que Jesús murió, José de Arimatea y Nicodemos prepararon el cuerpo de Jesús para el entierro. José de Arimatea donó su propio sepulcro para que Jesús fuese enterrado allí. De esa manera se cumplió la profecía escrita en Isaías 53, verso 9, que dice: Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte,
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. José de Arimatea fue miembro del Sanedrín, que fue la misma corte que condenó a Jesús a la muerte. Nicodemo fue un fariseo y también miembro de Sanedrín. ¿Por qué es importante saber esto? Porque estas fueron personas en autoridad religiosa y política entre los judíos, quienes bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz y lo prepararon con especias como era la costumbre judía para preparar el cuerpo de un muerto, y lo enterraron en el sepulcro de José de Arimatea. Por lo tanto, conocemos por los evangelios que Juan lo vio morir, que María lo vio morir, que los sacerdotes judíos y miembros del Sanedrín lo bajaron de la cruz, y tantos judíos como gentiles sabían que Jesús había definitivamente muerto en la cruz. La crucifixión no tiene merced de la víctima. Es una de las muertes más salvajes a las que se puede exponer una persona. Pero Jesús eligió la cruz. Él fue caminando hacia ella, sabiendo lo que le esperaba. Él caminó hacia ella, sabiendo que un día tú recibirías la historia del por qué Jesús murió por ti en la cruz. Durante el Viernes Santo recordamos este evento del sacrificio de Jesús en la cruz. Recordamos la necesidad de venir a la tierra en forma de humano y de ser nuestra oveja perfecta del sacrificio que perdona nuestros pecados. Pero durante su vida Jesús vivió con gozo. Él nos enseñó que detrás del dolor y del sufrimiento podemos tener gozo. Él hizo posible nuestro gozo eterno. El autor de Hebreos, en Hebreos 12, verso 2, escribió lo siguiente: Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. El gozo que le esperaba a Jesús era ver el resultado de haber completado el plan de salvación. Era verte a ti y a mí venir a Él en arrepentimiento de nuestros pecados, para mediante Él ser restaurados por siempre y tener una relación personal con nuestro Creador Dios y Padre eterno. Él perseveró hasta la muerte, no corrió de ella ni permitió que otros le cambiaran la mente, ni el propósito de Él haber venido a la tierra, a hablarnos de la verdad, del camino y a mostrarnos cómo obtener la vida eterna. Al Jesús mostrarnos la realidad del poder de la resurrección mediante Él, nos motiva a que no nos cansemos ni perdamos el ánimo, a perseverar en la verdad del Evangelio, ya sea cuando estemos en tiempos buenos o en tiempos difíciles. Fíjate que cuando pasamos por momentos difíciles o desagradables, cuando sabemos que más adelante el sufrimiento nos producirá gozo, nos fortalecemos para perseverar. Cuando nos sometemos a estudiar porque sabemos que una vez terminemos los cursos, conseguiremos un buen empleo, la perspectiva del futuro nos da gozo. Cuando nos sometemos a una cirugía dolorosa que elimina el cáncer, miramos hacia el futuro con gozo, sabiendo que seríamos curados de ese mal físico. Cuando somos ciegos y nos sometemos a una cirugía que nos restaura la visión, anticipamos el gozo que nos traería la visión y vivimos en gozo cuando podemos ver. Cuando sufrimos por situaciones familiares difíciles y nos sometemos a cargar una cruz de emociones desagradables, el mantener la mirada puesta en el futuro con Jesús a nuestro lado y que promete una solución final del problema, eso nos da gozo. Ahora, muchas veces el gozo nos elude porque no valoramos las cosas simples de la vida, pensando que otras cosas en el futuro serían proveedores de nuestro gozo. Jesús vivió con gozo,
Aún él siendo Dios en su humanidad, en su vida diaria, él estaba lleno de gozo. Según dijo Michael McIntosh en un sermón, el gozo del Señor estaba en el sepulcro de Lázaro resucitado, ensombreciendo la tristeza y la desilusión de las hermanas del hombre muerto. El gozo estaba allí cuando el leproso regresó a darle las gracias a Jesús. El gozo estaba allí cuando la mujer atrapada en el acto de adulterio fue perdonada y librada de su pecado. El gozo estaba allí cuando el sordo escuchó, el ciego vio y el paralítico caminó. El gozo estaba allí, al lado de la montaña, según las multitudes escuchaban las enseñanzas profundas de Jesús. El gozo estaba allí cuando los niños pequeños corrían hacia Jesús. El gozo estaba allí cuando el niño le dio a Jesús su almuerzo para que él pudiera hacer un milagro y alimentar a miles. El gozo estaba allí cuando Jesús perdonó a Zaqueo por abusar su autoridad. El gozo estaba allí cuando Jesús se paró en el barco y detuvo la tormenta. El gozo estaba allí cuando amaneció y las mujeres conocieron que Jesús había resucitado de la muerte. A donde quiera que Jesús iba, gozo iba con él. Jesús es nuestra verdadera fuente de gozo, porque Él es el fundamento. Él es la causa y Él es la razón por la cual todo mal, toda condenación, toda cadena, toda tentación y toda acción que nos separa de Dios Padre fue completamente destruida. En la Pascua celebramos un nuevo amanecer, un amanecer que un día culminará con esta promesa, según escrita en Apocalipsis 22, en el verso 3, que dice: el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Jesús es la salvación. Jesús es la resurrección y Jesús es nuestra promesa a la vida eterna. Y en Él tenemos la oportunidad de vivir en el reino de Dios, lleno de paz, lleno de justicia y lleno de la benevolencia de nuestro amado Dios. Les deseo unas felices Pascuas a todos y que el amor, el gozo y la paz de Jesús siempre esté vivo y latente en sus corazones. Y no te olvides de visitarnos en nuestra página en Facebook, Apologética con Marta, o nuestra página en línea, apologeticaconmarta.org, para que puedas escuchar este y todos mis programas radiales completamente gratis, localizados en el archivo. Que Dios los bendiga siempre y hasta el próximo programa. Chao.